Capítulo 41. El viento ardiente sopla. Cuando el polvo levantado por la onda expansiva de Seism se asentó, reveló a nuestros héroes de pie sobre un campo de batalla deformado. La superficie bajo sus pies parecía retorcerse y cambiar constantemente, obligándolos a moverse sin parar hacia zonas más estables. Incluso en forma pasiva, las habilidades de esta maldición son problemáticas, pero nada que Nilik de 530.000 no pueda desarmar. Hasta ahora ha mostrado la capacidad de manipular la tierra a voluntad. Incluso podría crearla a partir de pura energía maldita si así lo quisiera. No es seguro dejar que Itadoro luche solo para forzarlo a lanzar un Black Flash, así que lo seguiré. Me aseguraré de que no salga herido. Todo dedujo de inmediato y con precisión. Hermano. Tú liderarás la carga, pero no te ayudaré en absoluto hasta que lances un Black Flash. El resto, solo asegúrense de no morir. Gritó. Entendido, Brodo. Respondió Yuji, corriendo hacia adelante, seguido poco después por su mejor amigo. ¿En serio? Estos tipos son estúpidos. Se burló Novara, incrédula ante su idiotez mientras luchaban contra una maldición de grado especial. Sacudió la cabeza y miró a su compañero. Inumaki, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso? Salmón. Copos de pescado. Tienes razón. Dejémoslos hacer lo suyo, pero vigilemos para que no se lastimen mientras atacamos a la maldición cuando se pueda, respondió, habiendo entendido todo el plan de Inumaki con solo 3 palabras. Tengo una idea para hacerle muchísimo daño a ese tal Seism, pero necesito tu ayuda, Inumaki, dijo Kujisaki. Él respondió con un pulgar arriba, lo que la hizo sonreír con malicia. Yuji llegó frente a la maldición del desastre con una expresión seria, observándola de arriba a abajo. Para sorpresa de Seism, en lugar de atacar de inmediato, le hizo una pregunta. Puedes hablar, así que quiero preguntarte algo, ¿conoces a una maldición con forma humana y cicatrices de costura en el rostro? Aunque su cara no mostraba emociones, sus ojos delataban una furia hirviente templada por compasión. ¿Y si la conozco? ¿Qué te importa a ti, recipiente de su cuna? Preguntó Seism, intrigado por qué sacara a Maito ahora. El suelo bajo Yuji se desmoronó y explotó en una lluvia de tierra y polvo cuando desapareció de su lugar, obligando a Seism a buscarlo de inmediato para detener cualquier ataque. Sin embargo, al girarse, 2 clavos se clavaron uno tras otro en ambas cuencas de sus ojos, lanzando su cabeza hacia atrás por el dolor. Ese trabajo en equipo lo dejó completamente abierto. Itadori entró por un costado y conectó 3 patadas consecutivas al mismo punto, haciendo que la gruesa armadura del grado especial se resquebrajara levemente, algo que ni Aoi Todo ni Nobara Kujisaki pasaron por alto. Seism se recuperó y agitó la mano, haciendo que varios picos de roca emergieran del suelo para empalar al adolescente de cabello rosado. Aún así, los picos nunca alcanzaron su objetivo. Yuji se aferró a la maldición frente a él y usó su brazo como palanca para apartarse del ataque y colocarse en un punto ciego. Itadori Yuji echó el brazo hacia atrás, su mente inundada por las atrocidades que Maito había cometido contra los humanos no hacía mucho. La angustia por el sufrimiento de todas esas personas, incluso de su antiguo amigo Junpei, lo enfurecía más allá de cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Aún así, el camino hacia adelante se volvía cada vez más claro. Tal vez no fuera el hechicero más fuerte, quizá nunca alcanzaría esas alturas, pero eso era aceptable para el recipiente del más fuerte. No te muevas. Al escuchar las palabras de su compañero, sonrió. Sabía que mientras él y sus amigos vivieran vidas largas y felices antes de morir de muertes apropiadas, nada más importaba de verdad. De eso, Itadori Yuji estaba seguro. Tras esa revelación de su voluntad, los cielos respondieron. Chispas negras recorrieron su brazo. Lanzó un golpe directo con determinación, mientras Seism quedaba incapaz de esquivar. Black Flash. El espacio entre su puño y el costado de la maldición se distorsionó y brilló como obsidiana antes de que una explosión de relámpagos negros destrozara un agujero en el exoesqueleto de la maldición, haciéndola retroceder tambaleante, anclándose a la tierra por puro instinto. Subarashiri, mi hermano. Tu talento es de otro mundo. Elogió todo, con un orgullo visible a kilómetros. Esta es mi energía maldita, ¿verdad? Se preguntó Yuji, sin palabras, como si viviera una experiencia fuera del cuerpo por el torrente de conocimiento que inundaba sus sentidos. Por fin probaste tu propia energía maldita. Yuji se giró hacia su mejor amigo, escuchando con total atención. Hasta ahora era como si pusieras ingredientes que no conocías en una olla y cocinaras al azar. Pero ahora, con un Black Flash, has obtenido un ingrediente como chef.
O en este caso, como hechicero Jujutsu, estás en un nivel distinto al de hace 3 segundos, explicó el hombre corpulento, entrelazando las manos para ilustrar su punto. Felicidades, hermano. Serás fuerte. Ambos se giraron al oír un gruñido molesto. Vieron cómo la armadura de Seism se regeneraba en menos de un segundo. Sin embargo, todo notó que el cuerpo interno de la maldición era mucho más débil que su resistente exoesqueleto. Mira, hermano. Regeneró su armadura, pero su potencia bajó tras ese ataque. Si rompemos la armadura y golpeamos el cuerpo interno, la pelea se acaba. Declaró todo, adoptando una pose que su mejor amigo imitó. Entonces, ¿cocinamos? Dijeron al unísono. Ustedes dos son increíblemente idiotas. Pero nos compraron tiempo para mi plan y revelaron información mientras hacían buen daño, así que supongo que está bien, gritó Novara. En su mano, docenas de clavos giraban en un vórtice de viento y energía maldita. Prepárense, no creo que esté muy feliz después de ese Black Flash. Inumaki asintió, bebió un poco de medicamento para la garganta y restauró su técnica forzada, listo para ayudar de nuevo. Muy bien, humanos. Tal vez me tomé esto a la ligera. Es hora de ir con todo, dijo Seism, encendiendo su energía maldita mientras el suelo temblaba. La verdadera batalla comienza ahora. Pilares de roca y piedra brotaron del suelo y se lanzaron para aplastar y empalar a sus enemigos. Yuji y todo optaron por el enfoque directo. Saltaron sobre los pilares y corrieron por encima para acortar la distancia. Mi técnica maldita se llama Woojie Woojie. Puedo intercambiar lugares con quien quiera cerca de mí, y aplaudir es el detonante. Declaró todo, aplaudiendo varias veces e intercambiándose con Yuji para demostrarlo. TCH. Este humano usa un voto vinculante de revelar tu propia mano para explicar su técnica al recipiente de su cuna y potenciarla al mismo tiempo. Qué problemático. Pero nada que no pueda manejar. Seism pasó a la ofensiva. Hizo que los pilares bajo sus pies se cerraran y colapsaran detrás de ellos, intentando aplastarlos. Luego alzó su mano gigantesca y disparó innumerables fragmentos de roca, cada uno lo bastante afilado para atravesar acero. Esperaba que se detuvieran o esquivaran, pero ambos sonrieron sin frenar, haciéndolo entrar en pánico. ¿Qué? ¿Por qué están felices? ¿Cuál es su plan? Inverse. Para su horror, los fragmentos invirtieron su trayectoria y regresaron contra él. Cubrió su cuerpo mientras decenas de proyectiles lo golpeaban. Olvidé a los otros dos, me engañaron. Rugió, provocando la risa maliciosa de una voz femenina. Jaja. Es tu culpa por olvidar al jugador más importante del campo, cara de roca. Se burló Kujisaki, mientras el vórtice en su mano alcanzaba masa crítica. Dije que es Seism, maldita. Gritó la maldición, lanzando una ola de tierra hacia Yuji y todo antes de girarse para matar a quien se burlaba de su nombre. Díselo a alguien a quien le importe. Replicó ella, lanzando el vórtice y golpeándolo con su martillo. Técnica máxima combinada improvisada. Tormenta giratoria de clavos. Con un estruendo ensordecedor, docenas de clavos se estrellaron contra su exoesqueleto, abriendo grietas por toda la armadura. Inumaki, ahora. Espiral. Los clavos desviados convergieron y giraron, formando un vórtice de viento y acero que lo rodeó, golpeándolo sin cesar. Novara reía de forma maníaca, moviendo los dedos como una directora de orquesta mientras los clavos obedecían su voluntad. Y justo cuando no podía empeorar, empeoró. Clap. Seism miró alrededor y vio que uno de los clavos había sido reemplazado por Itadori Yuji. Sus ojos estaban cubiertos por sombras. Tenía el brazo cargado de chispas negras. Maldición. Black Flash. El exoesqueleto debilitado se hizo añicos. Clap. También puede cambiar con los clavos. Black Flash. Clap. No se cambió. Black Flash. Una patada giratoria destrozó su cuello y lo hizo caer de rodillas. La armadura invencible se desmoronaba. No puedo seguirles el ritmo. Se intercambian todo el tiempo. No puedo ni contraatacar. Seism gritó de agonía mientras el elegido por las chispas negras reclamaba su victoria. Un gancho derecho. Black Flash. Un gancho izquierdo. Black Flash. Clap. Un pisotón en la cabeza. Black Flash. Clap. Un uppercut al abdomen. Black Flash. El puño de Yuji Itadori se hundió profundamente en el abdomen de la maldición con una explosión de relámpagos de obsidiana. La boca de Seism quedó abierta por la agonía.
La fuerza del Black Flash final reverberó una vez más a través de su cuerpo, haciendo que todo su exoesqueleto se hiciera pedazos. Sangre violácea brotó de las fauces de la maldición, y luego la fuerza retardada del golpe del recipiente se liberó por completo, creando una onda expansiva que surgió desde su puño y lanzó a la maldición del desastre por los aires antes de que cayera al suelo, totalmente derrotada y destrozada. Los 4 hechiceros permanecieron de pie por un momento, esperando que la maldición se levantara, pero se relajaron cuando no se movió durante un minuto entero. Todos soltaron un suspiro colectivo de alivio. La batalla había terminado más rápido de lo que imaginaban. La victoria era suya. Uf, parece que ya terminó, suspiró Yuji, tomándose un momento para descansar y disfrutar del resplandor residual de las chispas negras que aún fluían por su cuerpo. Eso fue magnífico, hermano. De verdad cocinaste. Después de esta batalla, te has convertido en un maestro culinario más allá de lo que tu yo del pasado podría haber imaginado, declaró todo con un orgullo desbordante. Nada lo hacía más feliz que ver a su hermano florecer como hechicero de Jujutsu. No lo habrías acabado tan fácil sin mi ayuda. Deberías agradecerme por salvarles la vida. Bufó Nobar con su arrogancia característica, aunque también estaba orgullosa de su compañero por haber logrado 8 Black Flash consecutivos. Salmón, mayonesa de atún, dijo Inumaki, sacando un medicamento para la garganta y bebiéndolo de una sola vez para restaurar por completo su técnica. Exacto, Inumaki. Sin nosotros ya estarían muertos. No había forma de que pudieran derrotar a ese tal Seism solos. Declaró Novara, apoyando una mano en la cadera. De inmediato, todos se giraron para mirarla con expresiones alarmadas. Ella se quedó en silencio, con una sonrisa algo tensa. ¿Eh? Bueno, no es como si yo lo hubiera agafado. Yuji lo dijo primero. Insistió, intentando defenderse de lo inevitable. El suelo bajo ellos tembló con una promesa de violencia ilimitada, haciendo que todos la miraran con aún más intensidad. Pero él lo dijo primero. Intentó desviar la culpa, agitando los brazos, pero fue interrumpida por una voz familiar que resonó una vez más. No, todos se giraron hacia el origen de la voz y vieron a Seism incorporándose de rodillas. Aunque todo su cuerpo parecía desmoronarse, se estaba recomponiendo con la misma rapidez. No me subestimen. Rugió Seism, mientras la tierra bajo él se retorcía y fluía hacia su cuerpo, reemplazando su caparazón roto. Incluso podría darle pelea al tío Jogo. Así que no crean, humanos insignificantes, que esto es suficiente para matarme. Gritó con indignación. Y no mentía del todo. Podía enfrentar a la maldición del desastre Jogo en igualdad debido a su ventaja de tipo, su defensa superior, su regeneración y su armadura especial. Aunque Jogo seguía siendo la maldición del desastre más fuerte en ese momento, gracias a su poder de fuego, velocidad y energía maldita abrumadoras. El suelo volvió a sacudirse. En lugar de atacar directamente, la tierra se elevó y se cerró a su alrededor, impidiéndoles escapar del siguiente movimiento. Novara miró alrededor desesperada hasta que vio un gran fragmento de la armadura de Seism que se había roto durante el asalto de Yuji. Corrió hacia él, colocó una muñeca vudú y clavó un clavo con su martillo. Resonancia. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El ataque no tuvo efecto alguno, lo que la hizo gritar frustrada hacia sus compañeros. Su armadura no es parte de su cuerpo. Está hecha solo de la tierra que absorbe y refuerza. No puedo dañarlo con resonancia. Sea lo que sea que haga ahora, debe estar gravemente dañado. Un solo golpe sólido más bastará para acabar con él de una vez por todas. Gritó todo, lanzándose hacia adelante con todas sus fuerzas, seguido de cerca por Yuji. Entendido. Respondió Yuji. La deducción de todo era correcta una vez más. Los 8 Black Flash consecutivos de Yuji habían llevado a Seism a su límite absoluto. Un golpe más sería suficiente para matarlo. Pero una maldición del desastre de grado especial lo es por una razón. Y no hay nada más peligroso que un animal herido acorralado. Expansión de dominio. Cuna del cataclismo, mierda. Gritaron todos al unísono. Una barrera de dominio los envolvió por completo. Todo se volvió negro por un instante y, cuando la luz regresó a sus ojos, quedaron horrorizados al contemplar el paisaje del dominio. El dominio era un páramo desolado. El suelo temblaba sin cesar y profundas grietas partían la tierra. El cielo era un remolino oscuro de nubes, iluminado por un tenue resplandor rojo. Gusanos de tierra monstruosos, del tamaño de rascacielos, emergían del suelo, destrozando el paisaje con una ferocidad imparable.
Sus fauces abiertas, llenas de filas de dientes afilados como navajas, estaban hechas para devorar todo a su paso, dejando solo cráteres sin vida. Cada uno de esos Shikigami poseía suficiente poder y energía maldita como para ser considerado una maldición de grado especial por sí solo. La energía maldita del dominio amplificaba el terror de los desastres naturales, convirtiendo a la propia tierra en un arma. El suelo parecía vivo, retorciéndose y temblando como si intentara tragarse a todos los intrusos. Dentro de este dominio, sobrevivir era imposible. Solo quedaba el poder aplastante de la tierra. Todos morirán por esta humillación. Nadie sobrevivirá al asalto de mis hermanos Shikigami, anunció Seism, mientras los rugidos de las monstruosidades resonaban y su exoesqueleto se restauraba por completo en menos de un segundo. Bueno, supongo que estamos fritos, dijo Yuji. No veo cómo podamos salir de este dominio. Sin bromas, Sherlock. Lo mejor que podemos hacer es aguantar hasta que Megumi, Maki o Gojo Sensei vengan a salvarnos, respondió Nobara, sacando su naginata. No te preocupes, hermano. Podemos con esto. Declaró todo con total confianza. Justo cuando los Shikigami comenzaron a avanzar hacia ellos para devorarlos, un sonido de ruptura ensordecedor resonó en todo el dominio. Todos miraron hacia arriba. Hombre, cómo me encanta la armadura del guión. Los estudiantes se llenaron de alegría al ver al hombre de cabello blanco, quitándose las gafas con una mano y apuntando a la maldición con la otra. Gojo Sensei. Gritó Yuji, más feliz que nunca de ver a su maestro. Ese Satoru Gojo. Chilló Seism, con el miedo apoderándose de su corazón. ¿Cómo se atreven las maldiciones a lastimar a mis estudiantes delante de mí? Preguntó Gojo con desprecio. Una singularidad roja apareció a su izquierda y una azul a su derecha. Ambas colisionaron en su mano antes de que lanzara la masa imaginaria resultante hacia la maldición. Oyó Purple. Seism intentó bloquear el ataque, pero fue inútil. Incluso usando a todos sus Shikigami como escudo y levantando una montaña, nada sirvió. La maldición del desastre de grado especial fue borrada de la existencia en un instante. El dominio se desmoronó, devolviéndolos al mundo real mientras el Hoyo Purple continuaba avanzando y destruyéndolo todo antes de desvanecerse. Gracias, Gojo Sensei, dijo Yuji con gratitud. No hay problema, Yuji. Nunca permitiría que te lastimaran, respondió Gojo, despeinándolo con cariño. Espera, si tú estás aquí, ¿dónde está Megumi? Preguntó Nobara. Antes de que pudiera responder, ¡boom! Una onda expansiva sacudió toda el área. Un destello cegador los obligó a cubrirse los ojos. Cuando miraron, vieron una gigantesca nube en forma de hongo elevarse hacia el cielo. Un enorme cráter ardía en la distancia, con grietas llenas de fuego anaranjado. Las llamas cubrían todo el sector, como si el sol hubiera descendido por un instante a la tierra. Creo que puedo adivinar dónde está, murmuró Gojo, entre sorprendido y preocupado. Cállate y vamos a ver qué pasó. Capítulo 42. Hacia el infierno ardiente. 10 minutos antes. Maki corrió al frente hacia el lugar donde Anami había caído, seguida de cerca por Megumi. Al llegar, observaron cómo Anami se incorporaba nuevamente. Se sacudió el polvo con calma y esperó pasivamente a que se acercaran. Aunque la fuerza de su ataque repentino la había empujado hacia atrás, no parecía estar gravemente herida, ya que todo lo que habían logrado fue crear hendiduras en sus brazos, las cuales se curaron de inmediato. Parece que su ya molesta durabilidad se elevó a niveles astronómicos. Esto va a requerir mucha más fuerza de la que esperaba, dedujo Megumi. Extendió su conciencia hacia su alma y tomó los hilos de poder en su interior para activar su encarnación más útil hasta la fecha. Encarnación. Ciervo tranquilo. Murmuró en voz baja mientras anillos se formaban en sus ojos carmesí. Sintió la ya familiar sensación de la técnica inversa de energía maldita reformándose dentro de su alma. ¿Por qué ustedes, niños, se esfuerzan tanto? Esto debe hacerse. El mundo no puede sobrevivir con la humanidad como depredador supremo. Necesita una purga. No nace del odio, sino de la compasión, cuestionó Anami con su lenguaje paradójico. Para ella, no se trataba de quién vivía o moría, sino de la supervivencia y el crecimiento del mundo. Eso no es algo que ustedes, las maldiciones, puedan decidir. Este mundo no les pertenece para conquistarlo, respondió Maki, sin prestar atención a las palabras de la maldición, pues no significaban nada para ella. No pierdas tiempo respondiendo a las preguntas de una maldición, Maki.
Todas están locas, incluso si pueden hablar, afirmó Megumi, avanzando unos pasos mientras canalizaba energía positiva en Kage y energía maldita en su Dark Moon Great Sword. Parece que las palabras no pueden convencerlos, suspiró Anami, y la naturaleza respondió a su voluntad al doblarse ante ella. Una cantidad casi incontable de raíces emergió del suelo, cada una con bordes afilados como navajas, listas para atravesarlos. Entonces quizá la violencia sí pueda. Inténtalo, mala hierba crecida. Ya es hora de podarte, dijo Megumi, activando las habilidades de ambas armas malditas. En la mano de Megumi, Kage ardía con un resplandor ígneo. La hoja retorcida y en espiral irradiaba rojo y naranja, con una punta al blanco incandescente. Tenues hilos de humo se elevaban de ella, intensificando su calor, mientras la guarda oscura contrastaba con las llamas brillantes. En su otra mano, la Dark Moon Great Sword brillaba con una luz azul mística. La hoja emitía un resplandor frío y etéreo, como un cielo nocturno lleno de estrellas. Sus bordes centelleaban con energía gélida, dejando un rastro de niebla helada con cada movimiento. Megumi alzó Kage con la mano izquierda, la hoja oscura apuntando hacia arriba mientras las llamas la envolvían, proyectando una luz cálida y parpadeante. En su mano derecha empuñó la Dark Moon Great Sword, inclinada hacia abajo, emanando un aura helada que enfriaba el aire y hacía caer copos de nieve a su alrededor. Los dos hechiceros se lanzaron hacia adelante para acortar la distancia. Megumi cargó su Dark Moon Great Sword y la balanceó repetidamente hacia Anami. Con cada golpe, tajos de escarcha maldita pura volaban hacia la maldición, capaces de despedazar humanos y maldiciones con facilidad. La maldición del desastre utilizó su técnica maldita, plantas del desastre, manipulando raíces gruesas que brotaron del suelo para bloquear los arcos de escarcha con cierta dificultad, antes de hacerlas crecer aún más y lanzarlas en oleadas hacia ellos. Ambos decidieron enfrentar el torrente de crecimiento vegetal de frente, estrellándose contra las plantas como una motosierra contra el tronco de un árbol. Maki abrió paso a pura fuerza bruta, destrozando la madera con su Playful Cloud como si atravesara papel mojado. Megumi, por su parte, usó a Kage como herramienta principal. Su hoja ardiente reducía todo lo que tocaba a cenizas con el más leve roce. Aunque avanzaban hacia la maldición, las plantas parecían interminables y cada vez más fuertes conforme se acercaban, por lo que decidieron saltar sobre la marea de raíces y cabalgarla como un camino directo hacia su enemiga. Sin embargo, ese era exactamente el plan de Anami. Cerró raíces a ambos lados y luego hizo brotar un campo de flores sobre ellas. Las flores liberaron una nube de feromonas malditas que entraron en sus cuerpos antes de que pudieran reaccionar. El movimiento los tomó por sorpresa, especialmente a Megumi, ya que no recordaba que ella hubiera usado esa aplicación de sus habilidades antes. El efecto fue inmediato. Ambos hechiceros quedaron afectados, deteniéndose y perdiendo la voluntad de luchar, quedando completamente expuestos cuando las raíces a su alrededor formaron puntas y se lanzaron para matarlos. Desafortunadamente para la maldición del desastre, Maki se recuperó mucho más rápido que Megumi gracias a su restricción celestial, que le permitió filtrar y superar el efecto de las flores más rápido incluso que Satoru Gojo. Maki agarró a Megumi del hombro y saltó hacia arriba, desviando una rama que se acercaba con su Playful Cloud mientras lo hacía. «Te tengo», gritó mientras saltaba con el hombre más alto a cuestas. Un segundo después, Megumi reaccionó justo cuando ella lo dejó de nuevo en el suelo. «Mierda, eso estuvo cerca». «Gracias por salvarme, Maki», agradeció Megumi, aliviado, aunque internamente se recriminaba el error. «Maldita sea, fue culpa mía». Si Maki no hubiera estado ahí, habría salido gravemente herido y obligado a gastar muchísima energía solo para sobrevivir. Ya no puedo confiar en conocimientos previos. Estas malditas maldiciones podrían tener habilidades nuevas y mejoradas, pensó con frustración. No lo menciones. Ahora concéntrate y matemos a esta perra, dijo Maki con firmeza, rodando los hombros para aflojarlos. Sí, vamos, asintió Megumi, mientras ambas armas malditas volvían a encenderse con sus elementos opuestos. Cargaron nuevamente con renovado vigor, y su oponente respondió del mismo modo, inundando el terreno con raíces emergentes. Maki y Megumi saltaron otra vez sobre las ramas, ahora preparados para cualquier movimiento. Megumi, en particular, se aseguró de no ser tomado por sorpresa, dejando que su hoja ardiente arrasara y redujera todo a cenizas. Esta vez no fue una nueva habilidad lo que lo tomó desprevenido, sino la repentina decisión de su oponente de hablar. Mi técnica maldita se llama plantas del desastre.
Me permite manipular plantas malditas a mi voluntad y darles cualquier forma que desee, comenzó Anami, sorprendiendo a ambos mientras las raíces bajo sus pies se retorcían y deformaban con mayor violencia. La habilidad a la que se enfrentan ahora se llama raíces del desastre. No hay límite en la cantidad de raíces que puedo crear. Sin embargo, su poder y velocidad son inversamente proporcionales a la longitud y cantidad que forme. Las plantas se dispararon con puntas afiladas para atravesarlos, mostrando un poder muy superior a todo lo que había exhibido hasta ese momento. Megumi y Maki redoblaron sus esfuerzos para llegar hasta la maldición, esquivando con precisión cada intento de empalarlos. Incluso eran atacados por brotes malditos que intentaban adherirse a sus cuerpos, pero los desviaban o evitaban. Solo podían seguir el ritmo gracias a sus cuerpos enormemente reforzados. Si Todo y Yuji hubieran luchado solos contra la maldición del desastre como antes, habrían sido masacrados sin duda. ¿Qué demonios es esto? ¿Desde cuándo los votos vinculantes se volvieron la moda? ¿Esto qué es, Binding Kaisen? Se quejó Megumi mentalmente mientras destruía una raíz que intentaba atravesarlos desde un costado. Ambos continuaron escalando la aparentemente insuperable montaña de plantas, hasta que sintieron un temblor recorrer el suelo, dándose cuenta de que estaban siendo atraídos hacia el aire, obligados a subir cada vez más. Anami emitió un sonido parecido a una leve risa antes de que todas las raíces bajo ellos se desintegraran simultáneamente, dejándolos sin apoyo mientras ella permanecía en el aire, de pie sobre una esfera de madera creada por su técnica. Es hora de morir, niños, declaró Anami, invocando 6 esferas de madera flotantes, cada una con 3 púas que se dispararon hacia sus cabezas. Pero entonces fue la maldición del desastre la que quedó desprevenida. Sus 2 oponentes, que deberían haber estado cayendo indefensos, desaparecieron de sus posiciones en el instante que tardó en invocar las esferas. ¿Qué? ¿A dónde fueron? Gritó Anami, presa del pánico, aún más cuando escuchó una voz femenina casi burlona detrás de ella. Detrás de ti, hippie de las flores. Anami apenas pudo girar la cabeza antes de recibir un golpe directo en el cráneo con el Playful Glow de Maki, quien estaba literalmente pisando el aire como si fuera el suelo. Maki forzó sus piernas al máximo y empujó contra el aire mismo, creando una pequeña onda de choque que la impulsó por encima de la maldición. Un dolor abrasador atravesó el abdomen de Anami. Al mirar hacia abajo, vio a Kage atravesándola por completo, y antes de poder respirar, una explosión de llamas estalló desde la hoja. Megumi agitó sus alas de obsidiana de su encarnación activada apresuradamente de nuevo para ganar tiempo en el aire, y aprovechó el impulso para clavar la Dark Moon Great Sword a través del hombro floral de Anami, destrozando su interior mientras la escarcha se filtraba en su cuerpo. Sin darle tiempo alguno para reaccionar, Maki giró en el aire, acumuló impulso y estrelló su Playful Cloud contra la cabeza de la maldición. El impacto provocó un pequeño estallido sónico, lanzando a Anami desde el cielo hasta el suelo en una enorme nube de polvo y escombros. Durante la caída, su cuerpo fue desgarrado por las 2 espadas de Megumi aún incrustadas en ella. Maki y Megumi descendieron tras ella, aterrizando poco después sobre el terreno fracturado. ¿Crees que esté muerta?, preguntó Maki, observando atentamente. Probablemente no. Mantén la guardia alta. ¿Quién sabe qué otras habilidades ocultas tenga?, respondió Megumi, recordando vagamente que Nami podía mezclarse con la flora y moverse a través de ella. Conozco una buena forma de comprobarlo, añadió, activando de nuevo su energía maldita mientras sus ojos carmesí se transformaban en llamas azul brillante. Encarnación. Tigre funerario. Megumi sintió como su salida de energía maldita aumentaba de forma inmensa en el instante en que activó la encarnación y, junto a eso, se dio cuenta de que expulsar energía maldita en forma de ráfagas, tal como había entrenado e investigado, ahora sería tan sencillo como inhalar y exhalar. Levantó una mano y ordenó a su energía maldita que fluyera hacia ella. En menos de un segundo, un orbe de energía maldita similar a una llama azul se formó en su palma. Megumi sonrió, satisfecho por haber resuelto finalmente el camino hacia una nueva y prometedora vía de crecimiento. Luego aplastó el orbe con la mano y alzó la vista para examinar el área, que era el verdadero motivo por el que había usado la encarnación. Con sus nuevos ojos, Fushiguro Megumi ahora podía ver y absorber los restos remanentes de cualquier ser que muriera en su cercanía, del mismo modo que lo hacían sus Shikigami. Y si lo hacía, la energía maldita de aquello que devorara podría convertirse potencialmente en una adición indefinida a sus reservas totales. No veo restos, debe seguir con vida, escondida cerca, supongo.
O quizá está tan asustada que huyó para no morir. Justo cuando estaban a punto de seguir conversando, ambos sintieron una ligera vibración en el bosque. Al girarse hacia ella, vieron algo que no esperaban en absoluto. Megumi, en particular, estaba realmente irritado por los acontecimientos. O sea que, además de todas tus habilidades absurdas y variadas que parecen no tener fin, ahora también puedes convertir árboles normales en Shikigami. Y encima Shikigami capaces de igualar a maldiciones de grado especial. En efecto, Anami había creado sus propios Shikigami al infundirles su energía maldita, retorciendo los antiguos robles hasta convertirlos en 6 horrendas abominaciones de la naturaleza. Se llaman ENS, niña. Manifestaciones del desprecio de la naturaleza hacia ustedes, los humanos inmundos, declaró Anami, sujetando su brazo derecho con el izquierdo y forzando su hombro a volver a unirse al resto de su cuerpo, ya que estaba sanando más lento de lo normal debido a las llamas de Kage. Los 6 EN se alzaban detrás de Anami como monstruos retorcidos, con cuerpos cubiertos de corteza nudosa. Sus extremidades se extendían en forma de garras ramificadas y sus rostros tallados en la madera mostraban ojos hundidos que brillaban con una inquietante luz verde. Sus bocas eran aberturas oscuras y dentadas, llenas de astillas afiladas. ¿Y cómo demonios te alcanzó la energía maldita para crearlos? ¿Apenas logras mantenerte en pie?, preguntó Maki, confundida por la lógica detrás de todo aquello. Siguiendo la sugerencia de cierto hechicero, me preparé para la posibilidad de que mi vida estuviera en peligro y los creé con la condición de que solo despertaran cuando mi vida estuviera bajo amenaza, explicó Anami, eligiendo cuidadosamente sus palabras para activar otro voto vinculante. Revelar la mano propia. Anami extendió su brazo cubierto de flores y comenzó a absorber la energía vital de la flora cercana, cargando un brote maldito con suficiente poder como para reducir a cenizas incluso a hechiceros de grado 1 como Nanami en un instante. La explicación provocó que las venas de la frente de Megumi se hincharan. No solo Kenjaku les había enseñado a las maldiciones del desastre a abusar de los votos vinculantes, sino que además les estaba inculcando tácticas sucias, trabajo en equipo y planificación. A eso se sumaba que Anami, y posiblemente las demás, estaban aprendiendo a adaptarse y desarrollar nuevas facetas de sus técnicas. Todo eso lo llevó a resumir su frustración en una sola frase. Mira, sé que suena hipócrita viniendo de mí, pero tus poderes son una mierda absurda. Tras decirlo, Megumi se calmó y analizó la situación con objetividad. Continuar luchando contra Anami así podía ser arriesgado. Eliminarla mientras estaba protegida por sus Shikigami tomaría demasiado tiempo. Maki, ¿puedes encargarte de los 6 Shikigami mientras yo mato a Anami solo? Susurró. No sé, ¿puedes matarla en los 2 minutos que me tomará destruirlos? Respondió ella con total confianza. Obvio. Entonces ya tienes tu respuesta. Megumi asintió y desapareció, reapareciendo frente a Anami justo cuando ella terminaba de drenar la energía del bosque. El hechicero de grado especial juntó las manos y comenzó a recitar, su energía maldita ardiendo con intensidad. Anami, al notarlo, hizo lo mismo. Expansión de dominio. Jardín de sombras quiméricas. Expansión de dominio. Mar ceremonial de luz. 2 barreras de dominio se formaron y comenzaron a cerrarse, chocando entre sí. Los ENS intentaron entrar para ayudar a su ama, pero fueron detenidos por Maki Zenin, quien destrozó al primer Shikigami en un instante, impidiéndoles interferir. Los dominios colisionaron por completo. El dominio de Anami era un campo vibrante de flores multicolores, con árboles etéreos de hojas plateadas bajo un cielo azul onírico. En contraste absoluto, el dominio de Megumi era un océano infinito de sombras, anclado por una colosal columna vertebral de la que brotaban ramas de hueso y vacío. Sin aviso previo, 10 frutos cayeron al abismo. El choque de dominios comenzó equilibrado, pero 3 segundos después, el abismo de sombras comenzó a devorar el campo floral de Anami. Maldición. Voy a perder el choque, debo disparar antes de que active su impacto seguro. Gritó Anami, presa del pánico. Pero sus palabras provocaron que Megumi estallara en carcajadas. Ja ja ja. Qué audaz de tu parte asumir que mi impacto seguro no ha golpeado ya. ¿Qué? Splirt Anami miró su pecho y vio una garra atravesándole el abdomen. ¿Cómo? Estábamos en un choque de dominios. Corrección. Estábamos en un choque. Llegaste un segundo tarde. Una amalgama tras otra perforó su cuerpo. O más precisamente, soy mucho mejor usando dominios que tú. Su dominio se derrumbó y Anami quedó atrapada, siendo devorada por el jardín de sombras quiméricas. Este es el impacto seguro de mi dominio, explicó Megumi. Inserto Shikigami en la sombra del enemigo.
No pueden detectarlos. Puedo crear copias ilimitadas, con un máximo de 10 entidades implantadas. Y lo mejor, permanecen incluso después de que el dominio termine. Megumi sonrió con malicia. Bueno, aún tengo que matarte. Probemos algo nuevo. Usas tu ataque más fuerte y yo el mío. Anami aceptó. No tenía otra opción. El dominio se disipó. Megumi activó un voto vinculante, encendió múltiples encarnaciones y comenzó a recitar. Cuernos ancestrales. Clamor del Jallarhorn. Brasas del Fénix, en sus manos nació un pequeño sol carmesí, con un núcleo azul. Técnica máxima. Parrilla de fuego relámpago. Luego solo hubo luz. Boom, cuando el polvo se asentó, solo quedó un cráter ardiente, y un pequeño orbe azul, el último vestigio de Anami. Megumi emergió entre cenizas, herrido pero sonriendo. Nada mal, aunque esto haría sonrojar a su cuna. Invocó a Funeral Tiger, que absorbió los restos. Las llamas crecieron. Megumi sonrió de oreja a oreja. Jackpot. Capítulo 43. Oh. Eso es una pelota de béisbol. 2 días después del incidente de la invasión del Goldwill. 7 AM, campo de béisbol de la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio. Megumi estaba recostado contra la pared con los brazos cruzados. Había decidido no participar en el partido de béisbol y, en su lugar, simplemente observaba a sus compañeros divertirse. Tenía asuntos más importantes que atender, como vigilar a cierto dúo específico por el rabillo del ojo. Sorprendentemente, Maki había decidido continuar en el partido, pero le ordenaron ponerse restricciones con peso para, al menos, normalizar un poco la enorme diferencia de fuerza física entre ambos equipos e incluso con los miembros de su propio equipo. Maki juntó los brazos y los llevó hacia atrás, levantando una pierna mientras adoptaba una postura perfecta de lanzamiento de béisbol. Acto seguido, impulsó su cuerpo hacia adelante y estampó el pie contra el suelo, formando un pequeño cráter al hacerlo. Se lanzó hacia adelante con toda su fuerza y arrojó la pelota de béisbol a su objetivo con una precisión milimétrica, dejando tras de sí un estallido sónico mientras el ahora letal proyectil avanzaba. La pelota salió disparada con una velocidad y precisión impresionantes hacia su objetivo distraído. Durante su trayectoria, volvió a romper la barrera del sonido, atrayendo la atención de todos en el área, excepto la de su objetivo. Hermano, por favor prométeme solo una cosa. Si conecto este home run, tú lanzarás. La sentida petición de todo fue brutalmente interrumpida cuando su rostro se encontró con una pelota de béisbol que viajaba a Mach 3. Su cuerpo giró violentamente por la fuerza del impacto, y el sonido de una gran ruptura resonó en el aire inmediatamente después. La mandíbula de todo se dislocó al instante, provocando que la sangre brotara de su boca mientras quedaba tendido en el suelo. De todo. Gritó Yuji, lanzándose hacia el hombre más alto y sujetándolo mientras caía. Te rompieron la mandíbula. Dijo, agarrándolo por la espalda mientras inspeccionaba su herida. Hermano, tú necesitas, balbuceó todo, apenas capaz de hilar una frase o siquiera hablar con normalidad. ¿Necesito qué, todo? ¿Qué? Itadori casi le suplicó que respondiera. Para él era casi una necesidad primitiva conocer lo que parecía ser el último deseo de su mejor amigo. Buen lanzamiento. Exclamó Momo con admiración por el potente tiro, haciendo que Miwa, que estaba a su lado, soltara una risa incómoda. Y parecía que no era la única que consideraba el lanzamiento perfecto, ya que muchos más estudiantes de ambas escuelas comenzaron a gritar lo mismo segundos después. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Itadori Yuji observó cómo, uno por uno, sus compañeros felicitaban a Maki por el lanzamiento, incluso Megumi miraba con diversión y se reía de la dolorosa situación de su hermano. Todo, de verdad eres muy odiado, murmuró el chico de cabello rosado mientras miraba el cuerpo casi destrozado de su amigo, sin entender por qué caía tan mal. Yuji escuchó unos pasos acercarse débilmente. Al levantar la vista, vio a Megumi aproximarse con las manos en los bolsillos. Oh. Megumi, ¿puedes curarlo, por favor? No se merece este dolor. Pidió, levantando al hombre como si estuviera haciendo una ofrenda a los dioses. No te preocupes, Yuji, para eso estoy aquí, rió suavemente, invocando a su ciervo tranquilo a su lado. El Shikigami se formó a partir de las sombras en un instante. Miró alrededor por un momento antes de inclinar la cabeza y tocarla de todo con su cornamenta.
Un suave resplandor de técnica maldita inversa se extendió por el aire mientras la energía positiva fluía desde las enormes astas del ciervo hacia la cabeza del hechicero herido. Se escucharon los sonidos de pequeñas fracturas cuando la mandíbula de todo fue forzada de vuelta a su lugar con un crujido desagradable. El hombre, antes exhausto y roto, se levantó de golpe con renovado vigor. Gracias, Fusigobro. Sabía que me cubrirías la espalda. Agradeció el asustado hombre mientras Yujiro lo ayudaba a ponerse de pie, agradecido por la ayuda de su buen amigo en su momento de necesidad. No hay problema de mi parte, aunque creo que ella podría tener algo que decir al respecto, respondió Megumi, señalando hacia la derecha con el pulgar. Ambos siguieron su línea de visión y observaron cómo Novara le lanzaba otra pelota de béisbol a Maki. La mujer de cabello negro volvió a inclinarse hacia atrás y lanzó la pelota directamente al rostro de Todo, con aún más fuerza que antes. Oh, eso no es bueno. Todo no logró terminar la frase antes de ser lanzado hacia atrás una vez más, mientras un estallido sónico resonaba junto a ellos. De todo. Gritó Yuji sorprendido, antes de correr hacia donde había salido despedido y volver a sostener al asustado hombre. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Buen lanzamiento. Megumi se rió con diversión al ver que la misma situación se repetía por segunda vez en menos de un minuto. Miró al ciervo tranquilo por un momento y señaló hacia los dos mejores amigos. Sigue curándolo cada vez que le destrocen la cara. Esto es demasiado gracioso como para que termine así, ordenó, antes de alejarse para recostarse bajo la sombra de un árbol. Observó por el rabillo del ojo cómo Satoru pasaba junto al director Gakuganji y al director Yaga, antes de que el anciano le dijera algo a Yaga que lo hizo levantarse y caminar en dirección al hombre de cabello blanco. Sonriendo, Megumi se fundió con las sombras a su alrededor y desapareció de la vista. Se movió silenciosamente entre ellas mientras se dirigía rápidamente hacia el anciano que permanecía sentado. Un momento después, emergió de las sombras nuevamente, y su sonrisa se tornó maliciosa. Megumi pasó por encima del pequeño banco en el que estaba sentado Gakuganji y se sentó a su lado, arrancándole una exclamación sorprendida al anciano. «¿Z Zenin Megumi? ¿Qué estás?», exigió el director, con su completa sorpresa reflejada en la voz y el porte. «SHHH. Dame un segundo», susurró Megumi, levantando una mano en la postura de una cortina, lo que provocó aún más sorpresa en el anciano. «Ocúltate en las sombras, más profundo que la noche. Cubre todo aquello que debe permanecer oculto». Gakuganji observó cómo la cortina caía a su alrededor, girándose para enfrentar al hechicero de grado especial a su lado con una profunda sensación de mal augurio. Lo más preocupante de todo era la sonrisa en el rostro del hombre de cabello negro. Le recordaba demasiado a otro hombre que le había provocado ese mismo miedo hacía aproximadamente una década. ¿Qué pasa? ¿Viste un fantasma?, preguntó el hombre de cabello negro, aunque sabía perfectamente por qué estaba tan alterado. ¿Qué significa todo esto? Tu nombre es Yoshinobu Gakuganji y tienes 76 años. Eres el quinto director de la Escuela Municipal de Jujutsu de Kioto y, aunque ya no eres reconocido como hechicero, aún conservas una fuerza equivalente a la de un hechicero semigrado 1 o grado 2, afirmó Megumi, mirando de reojo a sus compañeros mientras continuaban su partido de béisbol. ¿Qué es lo que? En realidad no vives en la escuela, sino en el templo budista Kinkakuji que está cerca, y normalmente llegas a la escuela alrededor de las 7 de la mañana en punto todos los días, continuó, sin que esa sonrisa maliciosa abandonara su rostro ni por un segundo, incluso cuando el cuerpo del anciano empezó a empaparse de sudor de pies a cabeza. Tu comida favorita son las verduras en tempura y la que menos te gusta es la carne de caballo, en cualquiera de sus formas. Tu pasatiempo es tocar la guitarra y estás buscando un baterista que pueda seguir tu ritmo. Tu inspiración musical es Jimi Hendrix y posees muchos de sus álbumes, los cuales exhibes con orgullo en la sala de tu casa. Describir la sensación de horror e incredulidad que recorrió a Yoshinobu Gakuganji al ver toda su vida expuesta sería inútil. Pasó por innumerables emociones en cuestión de segundos. Incontables preguntas inundaron su mente, pero sabía que solo una era necesaria. ¿Qué es lo que quieres? Me alegra ver que el mensaje quedó claro. Serás mis ojos y oídos dentro del consejo interno de la sede central del Jujutsu. Cada mínima cosa que yo quiera saber, cada mentira dicha, cada secreto enterrado. Si esos viejos bastardos a los que llamas ancianos siquiera se tropiezan, quiero saberlo, ordenó Megumi, como si ya fuera un trato cerrado. ¿Y si me niego?, preguntó Gakuganji, aunque en su corazón ya conocía la respuesta.
Este es un velo especializado de mi propio diseño. Al sacrificar todo lo demás, el interior de este velo es completamente imperceptible para cualquiera que esté fuera. Para quienes están afuera, parecería que aquí no hay nadie. Explicó, observando con diversión cómo todo usaba Boogie para esquivar otro lanzamiento de Maki. Así que si simplemente estirara la mano y te rompiera el cuello, podría ocultar tu cuerpo dentro de mi sombra y marcharme. Nadie sabría siquiera que desapareciste, dijo Megumi, moviendo su brazo derecho como una serpiente mientras su mano se cerraba suavemente alrededor de la nuca del director. Cof, cof. Tú no te atreverías a matarme. Tosió Gakuganji, apenas pudiendo respirar incluso con ese agarre ligero. Para él, era como si una prensa hidráulica de acero estuviera lista para aplastarle el cuello. Mira a tu alrededor, viejo. ¿Ves a alguien que pueda detenerme? ¿Ves a alguien que quiera hacerlo? Y no nos engañemos con tus estudiantes, ambos sabemos que ninguno tendría el valor de intervenir, continuó, observando uno por uno a los estudiantes de Kioto. Tomemos a Kamo, por ejemplo. Estoy bastante seguro de que podría pedirle a ese inútil sin columna que salte y solo preguntaría qué tan alto, dijo Megumi, manteniendo la voz baja para maximizar la intimidación. Quizá debería aflojar un poco, aunque su existencia me molesta, no me hizo nada directamente. ¿Debería disculparme? Haré que Rin lo ponga en contacto con su madre. Eso basta como disculpa. Eres un monstruo, lo sé. Megumi se tomó un momento para dejar que el hombre a su merced reflexionara, para que la realidad de su absoluta impotencia se asentara de verdad. Observó cómo su rostro empezaba a ponerse azulado por la falta de oxígeno, sin parpadear siquiera. Y además, continuó un minuto después, retirando la mano de su cuello para permitirle respirar de nuevo. ¿De verdad crees que tienes otra opción? El director Gakuganji guardó silencio por un momento, demasiado ocupado aspirando aire desesperadamente tras haber sido privado de respirar durante tanto tiempo, antes de suspirar con una mezcla de frustración y resignación. No. Bien, me alegra que estemos de acuerdo. Ponte a ello entonces, tengo cosas más importantes que hacer que perder el tiempo contigo. Juro dedicar todo mi ser, cuerpo y alma, a aquel conocido como Megumi Zenin. Su voluntad será mi mandato y me aseguraré de no traicionarlo consciente ni voluntariamente, juró Gakuganji, inclinando la cabeza en señal de derrota. Perfecto. Ahora, tu primera tarea. Transferirás a Aoi Todo, Kasumi Miwa y Arata Nita a mi escuela de Jujutsu de Tokio, ordenó, levantando un dedo por cada nombre. Pero. Muy bien. Balbuceó el director ante la absurda petición. Aún sabiendo que dañaría irreparablemente la estructura de su escuela, no podía negarse. Sin embargo, Megumi Fushiguro no quedó del todo satisfecho con su tono. Así que liberó ligeramente su control sobre su energía maldita, dejándola hervir y envolver el cuerpo del anciano. Ese se hará lo antes posible, Z Zenin-sama. Gakuganji casi se puso firme de golpe ante la presión repentina. Mucho mejor. Dijo Megumi con una risa suave, dándole una palmada ligera en la espalda. Disfrutó sin disimulo el tormento que estaba infligiendo al anciano, considerando que había ordenado la muerte de Yuji y había sido una molestia constante durante mucho tiempo. Decidiendo que ya había perdido suficiente tiempo con él, Megumi se levantó, se acomodó la camisa y dio un paso alejándose del banco. Giró ligeramente la cabeza y miró a Gakuganji por el rabillo del ojo. No te preocupes, mi gente se pondrá en contacto contigo y se asegurará de que sepas qué hacer y dónde chillar. Todos aprenderán a obedecer tarde o temprano. Después de todo, no falta mucho para que su mundo de hechiceros se convierta en mi propia sociedad Jujutsu. El velo que los cubría se disipó poco después, justo cuando Megumi se marchó en la dirección por la que había visto ir a Maki tras terminar el partido de béisbol. Dejó atrás a un hombre derrotado, empapado en sudor, mientras asimilaba que el mundo que había defendido durante tanto tiempo pronto se haría polvo bajo la voluntad de hierro de un solo hombre. Megumi se dirigió hacia un edificio cercano. Juraría que había visto a Maki Nobara entrar allí minutos antes. Debería llamar a Rin. Dijo que ya consiguió la ubicación de esa arma y me envió la dirección, pero necesito confirmar lo otro que le pedí. Pasó junto a todo, que una vez más yacía en el suelo retorciéndose de dolor, mientras Yuji sostenía su cuerpo ensangrentado con una expresión de tragedia absoluta. Hermano. Aguanta. El ciervo tranquilo resopló con fastidio al acercarse de nuevo, inclinando la cabeza y tocando al aterrorizado hechicero con sus astas por enésima vez. Megumi deslizó la puerta y entró al pasillo interno del gimnasio.
Finalmente vio a Nobara y Maki de pie, a unos metros una de la otra, ambas con el rostro rojo y la ropa desordenada. Se quedó en silencio, observando sus caras avergonzadas mientras una sonrisa divertida se dibujaba en su rostro. Desde donde estaba, podía notar que Maki había usado su velocidad superior para alejarse de algo, o de alguien, especialmente por el extraño cambio en la presión del aire al entrar. ¿Qué haces aquí, Megumi? Preguntó Nobara, acomodándose el cabello detrás de la oreja derecha, intentando aparentar normalidad y fallando estrepitosamente. Vine a buscar a Maki para una misión, pero esto es simplemente hilarante. Nobara y Maki, sentadas en un árbol, BSANDOS, se burló, cubriéndose la cara con una mano, antes de tener que esquivar un puñetazo. El golpe atravesó la pared y la redujo a escombros al instante, lo cual solo hizo que Megumi riera aún más. «Au, ¿qué pasa, Maki? ¿Ahora te pones toda tsundere conmigo?», continuó, esquivando un trozo de escombro. «Dijiste que tenías una misión para mí. En un segundo. Por ahora, esquiva», gruñó Maki, desdibujándose hacia adelante con la clara intención de separar su cabeza del resto del cuerpo. Una hora después. «No sé por qué sigues tan cabreada, Maki», rió Megumi, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza mientras entraban en un edificio abandonado en las afueras de la prefectura de Saitama. «Cierra la puta boca antes de que decida que ya no mereces respirar», gruñó Maki entre dientes, caminando delante de él y destrozando la puerta principal con un simple movimiento de muñeca. «Maldito aguafiestas. Va, se te pasará en un rato. Sobre todo cuando veas la pequeña sorpresa que te preparé aquí dentro», explicó, entrando al edificio mientras ella lo seguía. «Ajá, ¿y qué es este lugar? Parece el típico sitio donde secuestran gente y la destripan para sacarles la piel en una película de terror», preguntó la mujer de cabello negro, con una expresión de asco mientras caminaba entre los restos mugrientos de lo que alguna vez fue una carnicería. «Vas bastante bien encaminada. Este es el taller de un usuario de maldiciones llamado Juzokumiya. Vinimos a buscar su obra maestra. Se supone que creó un arma maldita de grado especial, una que incluso tú podrías usar al máximo», reveló Megumi. Tras decir eso, cruzó una cortina de plástico y encontró lo que debían ser los restos de un humano, despojado de casi toda su carne. «Como puedes ver, no es precisamente un tipo amable. Si mi información es correcta, pronto será ejecutado en el cuartel general de Jujutsu». El hombre de cabello negro levantó la mano hacia los restos profanados y una llama turbulenta brotó de su palma desnuda, sin necesidad de canalizar una encarnación. «Esta nueva mutación es útil. Puedo generar fuego y agua en las palmas de mis manos cuando quiera. No creo que sirvan contra alguien realmente fuerte, pero bueno, ¿quién soy yo para quejarme de una mejora gratis?». Observó cómo el esqueleto se convertía en cenizas, una pequeña misericordia para quienes sufrieron sin tener oportunidad de defenderse. Megumi había evolucionado una vez más, esta vez con la esencia de su Shikigami Max Elepant, lo que le otorgó un gran aumento en fuerza física y densidad ósea. Además, ganó la habilidad de expulsar agua y llamas desde sus manos a voluntad. «Sí, no estás bromeando», murmuró Maki, con su repulsión hacia el lugar aún más evidente mientras sentía una leve vibración en el suelo. «No nos quedemos aquí. Creo que puedo sentir la herramienta maldita allí dentro. Ve por ella. Yo me encargaré de nuestros anfitriones mientras tanto», dijo Megumi, señalando una puerta en la esquina más alejada de la sala. «¿Tú también los sentiste, eh? Está bien, iré por ella. Vuelvo en un segundo». Maki entró en la habitación para buscar la espada maldita de la que hablaba su compañero. Las puertas detrás de él se abrieron de golpe cuando varios hombres con ropa andrajosas y aspecto descuidado irrumpieron en la sala, comenzando a gritar órdenes al unísono. «Oye. ¿Quién carajos eres, cara de perra? ¿Qué haces en el escondite de nuestro hermano, eh?» Silencio. Su presencia ya es lo suficientemente repugnante sin que hablen fuera de lugar. Tras esas frías palabras, las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse y burbujear. Los ojos carmesí de Megumi iluminaron la habitación oscura mientras 4 sombras alargadas y serpenteantes tomaban forma a su lado. «Orochi, mátalos y deja a uno con vida», ordenó. Las sombras obedecieron a su amo, y 4 enormes serpientes hechas de pura oscuridad se lanzaron contra su presa. Los usuarios de maldiciones intentaron defenderse, pero todo fue inútil. No era que la piel de las serpientes fuera demasiado dura. Al contrario, puños y cuchillas atravesaban sus cuerpos sin problema, solo para que se regeneraran al instante. Simplemente no podían hacerles daño.
Megumi había logrado esto al invocar a su gran serpiente sin manifestar una forma estable, expandiendo su rango de ataque sin arriesgar su destrucción y permitiéndole crear tantas copias del Shikigami como quisiera. El precio a pagar era que los Shikigami no podían operar de forma independiente de su sombra, pero lo compensaba con su inmensa energía maldita, forzando estructura en sus cuerpos gracias a sus reservas y a su conocimiento enciclopédico de su técnica maldita. En cuestión de segundos, todos los usuarios de maldiciones fueron masacrados sin dificultad, dejando con vida a solo uno, que ahora suplicaba por su vida. Fue inútil. Fue ignorado y amordazado por ataduras sombrías que surgieron de las construcciones de Orochi. Maki regresó a la sala con la herramienta maldita de grado especial en la mano. Bonita espada. ¿Cómo se llama? Preguntó Megumi, aunque ya sabía la respuesta. Casi podía sentir a Kage temblar levemente en las sombras, como si le suplicara tener un combate ahora que Maki tenía un arma digna de su fuerza. Hueso de dragón. Hueso de dragón es una espada gruesa de un solo filo, con 3 orificios similares a motores en la parte trasera. La hoja está conectada a una empuñadura altamente mecánica. La sección inferior, debajo de los orificios, está cubierta por una guarda extendida con varias formas cuadradas que sobresalen. En contraste con la empuñadura, el mango es mucho menos mecánico. Parece estar envuelto en tela cosida y decorado con una cinta al final. Esta herramienta maldita tiene la capacidad de acumular fuerza cinética y energía maldita. Hueso de dragón puede expulsar ambas fuerzas desde los 3 motores para impulsar la hoja a voluntad del usuario, otorgándole un poder de corte muy superior al normal. Maki balanceó la espada en sus manos, como acostumbrándose a su peso y manejo. Sonrió con satisfacción. Juzoku Miya pudo haber sido un saco de carne repugnante, pero no había duda de que sabía exactamente lo que hacía al crear una herramienta maldita tan perfecta. ¿Quieres probarla? Te conseguí un poco de práctica de tiro, dijo Megumi, señalando con el pulgar al usuario de maldiciones capturado. ¿Cuándo no? Respondió Maki con una sonrisa, caminando hacia el cordero rumbo al matadero sin preocuparse, incluso mientras él se retorcía en vano para escapar. Chic. Con un solo movimiento de su espada, el usuario de maldiciones, junto con la pared detrás de él, fue partido en 2 en un instante. Y no se detuvo ahí, ya que la fuerza del corte continuó, abriendo el costado del edificio y creando un camino despejado para que ambos salieran. Oh, no estabas mintiendo. Podría acostumbrarme a esto, suspiró satisfecha, apoyando la espada de grado especial sobre su hombro mientras ambos salían del edificio gracias a su nuevo y rápido acceso de salida. ¿Cuándo te he mentido alguna vez? Cuando los dos salieron, vieron un auto negro aparecer a toda velocidad frente a ellos, superando el límite permitido por al menos 50 km por hora. La puerta del auto se abrió de golpe y de él salió Rinotomo. Se inclinó hacia el interior del vehículo por un momento antes de salir completamente, sosteniendo una pequeña urna entre sus manos. Joven amo. Le ruego me disculpe humildemente por mi tardanza. No pondré excusas. Exclamó Rin mientras corría hacia ellos. Con la urna en las manos, se deslizó por el suelo y se detuvo justo frente a Megumi, arrodillándose sobre una sola pierna. Por favor, acepte esta entrega tardía de su encargo. Aceptaré cualquier castigo que considere apropiado por esta falta, dijo, levantando la urna como si fuera una ofrenda, esperando su respuesta. No hay problema, Rin. Después de todo, no fue una tarea sencilla la que te di. Levántate. ¿Lo conseguiste con las modificaciones que te pedí? Sé que fueron de último momento, preguntó Megumi, ayudándola a ponerse de pie antes de tomar la urna de sus manos. Ah, sí, joven amo. No fue ningún inconveniente. El talismán ya está colocado, respondió ella, llevando las manos detrás de la espalda en posición firme mientras esperaba sus siguientes órdenes. ¿Qué es eso? Preguntó Maki, curiosa por lo que él sostenía y tratando al mismo tiempo de encontrar dónde guardar su nueva herramienta maldita entre sus otras 2 de grado especial, Playful Cloud y la cuerda negra. Otro regalo para ti. Sabía que viajar con tantas herramientas diferentes sería poco práctico, así que me adelanté y encargué a mi gente que encontrara una maldición específica para ti. Tomó algo de tiempo, pero al final la encontraron, en Brasil, nada menos, explicó Megumi mientras introducía la mano en la urna. Luego sacó una maldición de color púrpura, bastante larga, con un cuerpo segmentado y serpentino. Era del mismo tipo de maldición que había usado Toji Fushiguro y, más tarde, Suguru Geto. En su cuerpo llevaba un talismán desmontable que permitía que incluso personas no hechiceras pudieran verla.
Esta es una maldición de inventario. Puede almacenar muchos objetos diferentes dentro de su cuerpo. Puedes intercambiar tus armas libremente, guardándolas y sacándolas por la boca de la maldición. Además, puede encogerse dentro de sí misma, permitiéndote ingerirla para que nadie detecte la energía maldita que emite, explicó Megumi mientras se la ofrecía a Maki. Maki la tomó con cuidado y la observó de arriba a abajo. Es algo linda. De una forma rara, tipo quiero aplastarte hasta hacerte pasta. Dijo, apretándole un poco la cara antes de colocarla alrededor de su cuello, donde la maldición se deslizó hasta acomodarse. Gracias, Megumi. Estoy segura de que será muy útil, agradeció Maki con una sonrisa genuina mientras guardaba sus herramientas malditas en su interior, feliz de tener una forma más cómoda de transportarlas. No hay problema, respondió él, satisfecho de que le hubiera gustado sin complicaciones. Ah, y antes de que lo olvide, Rin, gracias por tu trabajo. Sé que no fue fácil encontrar un tipo específico de maldición entre millones en todo el mundo, dijo Megumi, con una leve sonrisa mientras se giraba hacia la mujer de cabello ámbar. Por favor, no me agradezca, joven amo. Vivo para servirle. Su deseo es mi orden, respondió Rin, inclinando la cabeza. Le bastaba con poder ayudarlo en cualquier forma posible. En ese caso, mi deseo es que te tomes una semana de descanso. Has estado trabajando demasiado. No me sirves de nada si estás cansada y exhausta, ordenó, sabiendo exactamente qué decir y cómo decirlo para asegurarse de que ella obedeciera. Y, muy bien. Si eso es lo que usted desea, aceptó Rin con una reverencia aún más profunda, demostrando de inmediato que Megumi tenía razón. Capítulo 44. Misión compartida. 3 horas después, Megumi se recostó en el asiento delantero del sedán negro, tratando de ignorar el parloteo inútil del dúo de una sola neurona que estaba sentado atrás. La que conducía era Akarnita, quien había tomado temporalmente el puesto de Rin como su gerente auxiliar. Fushiguro-san, escuché que pronto trasladarán a mi hermano pequeño a la rama de Tokio. ¿Sabes algo de eso? Preguntó Akari. Ah, él. Sí, lo trasladarán pronto, junto con otros 2 compañeros, reveló Megumi, con una sonrisa que ocultaba un poco de malicia al recordar el trato que hizo con el viejo Gakuganji. El director y yo tuvimos una pequeña charla de corazón a corazón. Acordamos que estarían mejor bajo una administración diferente. Buji y Nobara escucharon esto con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar qué quería decir realmente. Se miraron y asintieron, compartiendo el mismo pensamiento. ¿Corazón a corazón? ¿Acaso no se refiere a extorsión y amenazas? Aunque sea de primer año, no será estudiante con nosotros 3, explicó Megumi. Entrenará con Shoko para ser un médico de emergencias en el campo. Con su técnica ritual, encajará perfectamente. Espera, ¿quién más se unirá a nuestra escuela? Preguntó Yuji, cuyo cerebro apenas estaba procesando la información. Todo, y Miwa, respondió Megumi, antes de sacar su teléfono e ignorar los gritos de asombro de sus compañeros. Revisó el perfil de alguien muy especial para él. Parece que Shoko está disfrutando de Hawaii, la playa se ve bien. Y por supuesto, tiene su cerveza Heineken a mano. Megumi soltó una pequeña risa al ver la foto de Shoko en un bikini de 2 piezas con un sombrero gigante, sosteniendo una botella con la mano y otra, entre sus muslos. Detrás de ella había una montaña de botellas vacías. El hechicero de grado 1 que Megumi contrató como guardaespaldas tenía una cara de total desconcierto, pero se mantenía en su puesto. Típico de Shoko, tratando de romper los límites de lo que un hígado humano puede soportar. Solo espero que no tenga un momento de Shoko borracha y destruya toda la costa oeste. Cuando el coche se detuvo, Megumi salió y frunció el ceño al ver el cartel de la escuela secundaria municipal de Saitama, Urami Este. Muy bien, la casa de ese tal Morishita fue un fracaso. Esperemos que aquí consigamos mejores respuestas, dijo Yuji mientras se estiraba. Entraron a los terrenos de la escuela y, a los pocos minutos, Nobara encontró a 2 delincuentes fumando en un pasillo vacío. Miren. Hay 2 punks allá. Vamos a darles una lección y darles una paliza, declaró ella con demasiada alegría. Sin embargo, Nobara se quedó perpleja cuando los 2 chicos soltaron el cigarrillo y saltaron aterrorizados. Se acercaron y se inclinaron con todas sus fuerzas. Buenos días. Nos disculpamos humildemente por no saludar correctamente. Nobara y Yuji sonrieron con satisfacción, pensando que se inclinaban ante ellos. Jeje, así me gusta, comentó Nobara. Es difícil ocultar el aura de uno, ¿verdad? Asintió Yuji.
No lo habíamos visto en mucho tiempo, Fushiguro-san. Eso le quitó toda la emoción al dúo dinámico de una neurona, quienes miraron a Megumi con cara de pocos amigos. Esta es la antigua escuela de mi hermana, reveló él con indiferencia. Inmediatamente, Nobara y Yuji se lanzaron sobre él, apretándole la cara con molestia. ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo tienes una hermana? Gritó Nobara. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Reclamó Yuji. Olvídalo, vamos a preguntarles a ellos, dijo Nobara señalando a los delincuentes. A ver, idiota A e idiota B. ¿Qué les hizo este tipo? ¿A nosotros? Nada. Pero todos en la escuela saben de él. Una vez vino a recoger a su hermana y se encontró con un tipo que se le estaba declarando, explicó uno de los punks. Procedió a romperle la rodilla derecha al pobre tipo, escuché que todavía camina con muletas 3 años después. Después de eso, nadie se atrevió a molestarla. Nobara y Yuji miraron a Megumi con horror. Él simplemente suspiró. Tenía pensamientos impuros sobre mi hermana, tenía que aprender la lección. Debería considerarse afortunado. Amigo, solo le dio una flor y la invitó a un picnic. Murmuró uno de los punks con voz temblorosa. Megumi no se inmutó y declaró con firmeza. Mi propósito permanece inalterado. Luego se acercó a los dos chicos, ignorando su miedo. Ahora, necesito que me cuenten todo sobre los secretos oscuros de esta escuela. Cada rumor, cada pandilla, lo quiero oír ahora mismo. Varias horas después, paso subterráneo del puente Yasuachi. Nunca me molesté en venir aquí antes, pero servirá para que Yuji y Nobara crezcan como hechiceros, pensó Megumi mientras bajaba la pendiente. Miró a su alrededor y encontró donde probablemente estaba la maldición, pero decidió poner a prueba a Yuji. Yuji, esta es la ubicación, pero no vemos rastros de la maldición. ¿Puedes explicar por qué? Nobara iba a responder, pero Megumi la detuvo. Ta. Yo sé que tú sabes que yo sé, y sé que tú sabes. Pero quiero saber qué es lo que él sabe. Me duele la cabeza. Dijo Yuji procesando el trabalenguas. Pero, está allá abajo, en el cruce entre el puente y el río, ¿verdad? Sí, ¿y por qué? Porque los rituales y las cosas espirituales tienen mucho significado en el Jujutsu. Cruzar un río o romper un espejo pueden ser catalizadores para activar maldiciones, respondió Yuji con confianza. Bien. ¿Y qué pasaría si entramos en ese pasaje? Seríamos transportados a un dominio innato otra vez. Y sería uno incompleto por lo grande que es. Gritó Itadori. Exacto. Buen trabajo, Yuji, parece que sí has estado prestando atención a mis lecciones, confirmó Megumi con una sonrisa. No es como si tuviéramos opción, ese idiota vendado es un pésimo maestro. Los genios no saben explicar nada, gruñó Nobara, recordando cómo Gojo explicaba las cosas una vez y esperaba que lo entendieran por arte de magia. Sí, a Satoru le cuestan los conceptos básicos. Dile que use un dominio y lo hará en un segundo, pero pídele que explique cómo funciona y se trabará solo. Megumi se rió imaginando la escena. De repente, Yuji saltó sobre la espalda de Megumi, abrazándolo con alegría. No importa, porque te tenemos a ti para enseñarnos lo que necesitemos. Jaja, lo que tú digas, Yuji. Megumi trató de no perder el equilibrio. Dios, ustedes dos son tontos. Concéntrense, hay vidas en juego, regañó Nobara, aunque ella misma ocultaba una risa. Yuji saltó de la espalda de Megumi, hizo una pirueta en el aire y aterrizó perfectamente. Vamos a exorcizar algunas maldiciones. Su sonrisa desapareció cuando Nobara le dio una patada en la nuca, mandándolo al suelo. Oye. ¿Eso por qué fue? ¿Quién murió y te hizo el líder? Reclamó ella, arremangándose para pelear. Cuando dije que era el líder, perra. Respondió Yuji mientras chocaban sus frentes. Megumi puso una mano sobre la cabeza de cada uno. Cálmense, no es algo por lo que pelear. Los dos lo miraron con fuego en los ojos. ¿Tú también quieres pelea? Megumi simplemente suspiró divertido. Sí, como digan. Adentro. Megumi levantó a los dos por la parte superior de sus cabezas, y simplemente los lanzó hacia el vacío del puente. Los gritos de ambos desaparecieron cuando entraron al dominio. ¿Qué voy a hacer con estos dos? Se preguntó Megumi, antes de caminar tras ellos. Capítulo 45. La duda es derrota. Cuando Megumi cruzó la intersección entre el puente y el río, se encontró atravesando una barrera y apareciendo dentro de un dominio innato. Al principio parecía un sistema de cuevas normal, pero luego se reveló la maldición. Docenas, si no cientos, de pilares formados por crecimientos rosados brotaron de las paredes y el techo, conectando los extremos opuestos de la cueva.
Después, incontables agujeros, como enormes hormigueros abiertos, aparecieron por todo el sistema de cavernas. Y de uno de esos agujeros emergió la maldición del puente Yasuachi. Era bulbosa y casi parecía un topo, con 4 orificios en la cabeza que hacían las veces de ojos. ¿Así que esa es la maldición?, señaló Itadori mientras hacía crujir sus hombros, aunque ya sabía la respuesta. Solo quería asegurarse de que esa fuera la amenaza que ponía en peligro a las personas que habían venido a salvar. Pues claro, idiota, obviamente lo es. Esto va a ser divertido, ya tenía ganas de golpear algo, respondió Kujisaki, sacando su martillo y clavos para comenzar la cacería, aunque su naginata y su pistola de clavos estaban enfundadas y listas para usarse cuando fuera necesario. Debería ser una misión rápida, 20 minutos de entrada y salida. Terminarán justo a tiempo para que yo llegue a esa cena a la que Satoru quiere que vaya, dijo Megumi, caminando hacia adelante y colocándose un paso delante de ellos. Algo sobre un nuevo tipo de ramen que hizo preparar a su chef, aunque conociéndolo, probablemente tenga más azúcar que fideos, añadió mientras se pasaba una mano por el cabello con total despreocupación. Espera, ¿terminarán? ¿No vas a ayudarnos?, preguntó Yuji, notando el extraño uso de sus palabras. Nope. ¿De qué serviría que ustedes dos estén aquí si yo hago todo el trabajo? Ustedes se encargarán de la maldición mientras yo me quedo atrás mirando, reveló el hechicero de cabello negro, con una sonrisa burlona en el rostro. Genial, simplemente genial. Maldito Ko, se quejó Nobara con molestia, pero se detuvo al sentir una presencia repentina corriendo detrás de ellos, algo que ambos hechiceros detectaron al instante. Otra maldición. Gritó Yuji, moviéndose hacia adelante para defender a los demás, incluso cuando no era necesario. Justo a tiempo, pensó Megumi con una leve sonrisa, satisfecho de que todo saliera tal como lo había planeado. La maldición era de color turquesa, con la espalda encorvada, barras y 2 bocas llenas de dientes afilados. Tenía un rostro pequeño en la parte superior de la cabeza y una boca gigante justo debajo. De sus ojos y bocas goteaba sangre oscura. Además, parecía tener un segundo rostro más pequeño donde debería estar la frente. ¿Eh? También hay otras personas aquí. Habló la criatura, con una voz distorsionada que sonaba inquietantemente humana. Esa no es la misma maldición. Yo me encargo de esta. Ustedes ocúpense de la primera. Eso fue todo lo que dijo Yuji Itadori antes de lanzarse contra la maldición con toda su fuerza. Avanzó a una velocidad impresionante y lanzó un golpe con una ferocidad incomparable. La maldición emitió un sonido que solo podía describirse como curiosidad sorprendida, antes de escupirle un torrente de sangre directamente desde su boca. Yuji gruñó ante el ataque inesperado, esquivándolo por poco, y aprovechó el impulso para girar y lanzar una patada giratoria que impactó en el segundo rostro de la criatura, haciéndola gemir de dolor y retroceder. ¿Eh? ¿Quieres jugar con Kechizu?, preguntó la maldición, con un tono extrañamente infantil. Quédate quieto y te lo muestro. Gritó Yuji, lanzándose nuevamente hacia ella, esta vez más atento a cualquier brote de sangre, asumiendo que sería venenosa. Megumi se quedó atrás, con los brazos cruzados, observando a su compañero de cabello naranja jugar al golpe al topo con la maldición. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al ver cómo luchaba por alcanzarla, ya que la criatura tenía la molesta costumbre de huir constantemente, algo comprensible dada la naturaleza de su técnica maldita. En realidad, estaba terriblemente aburrido. Había aceptado que tendría que quedarse observando mientras sus compañeros luchaban, pero eso no lo preparó para el nivel de aburrimiento que implicaba. Así que se desconectó mentalmente, comenzando a pensar en combinaciones de shikigamis que pudieran formar una bestia fusionada particularmente poderosa, al menos hasta que eso apareciera para dar inicio a la verdadera batalla, la que realmente importaba. ¿Y si mezclo a Baku, Orochi y Yoichi? ¿Crearía un elefante serpiente gigante capaz de duplicarse, o pequeñas serpientes que se multipliquen y disparen veneno como una pistola? Pensó Megumi, frotándose la barbilla. Observó cómo Nobara soltaba un gruñido de frustración al volver a fallar su ataque, antes de sacar su pistola de clavos y comenzar a disparar sin parar. Cada clavo abría un nuevo agujero para la maldición, pero ninguno daba directamente en el blanco. Parecía que su presencia la había fortalecido una vez más. Oh, ¿y qué tal ambos perros divinos, Nue, elefante máximo y tigre funerario? Incluso podría agregar a la gran serpiente para su armadura y fuerza física extra.
Ya sé cómo llamarlo, lo llamaré Seros. El hilo de pensamientos de Megumi fue interrumpido por un sonido repentino y la apertura de un agujero en el dominio. No fue el único que lo notó. Nobara miró hacia atrás y vio como un pequeño y oscuro agujero se abría en el dominio. De él emergieron dos manos con apariencia humana, extendiéndose para intentar agarrar a la joven hechicera. Tal vez en otro universo habrían logrado su objetivo. Pero en esta realidad, no fue así. Nobara Kujisaki giró su cuerpo con increíble gracia, empuñando su naginata y cargándola al máximo con energía maldita. Con un movimiento pulido y preciso, lanzó un corte que amputó uno de los brazos de su atacante de un solo golpe. ¡Maldición! Un fuerte grito de dolor resonó desde el agujero en la barrera. La sangre que brotaba del miembro cercenado se estiró y se reconectó, uniendo ambos extremos, antes de que la mano regresara hacia el muñón. Ambos brazos se retiraron inmediatamente del dominio, dejando claro que su dueño no deseaba tentar su suerte otra vez. «Hermano mayor eso», gritó Kechizu, reconociendo el brazo, y corrió hacia el agujero abierto para comprobar el estado de su hermano. «¿Deberíamos ir tras ellos?», preguntó Yuji mientras se reunía con sus compañeros, queriendo asegurarse de que todos estuvieran de acuerdo antes de continuar. «Sí, ustedes dos vayan tras ellos. Esto no me tomará mucho tiempo de mi lado. El verdadero problema son esos dos», aceptó Megumi, separando las manos que tenía cruzadas. En silencio, comenzó a canalizar su energía maldita, intentando crear una bestia fusionada distinta a cualquiera que hubiera invocado antes. Fue especialmente cuidadoso en manifestarla dentro de su propia sombra para no alertar a los demás. Incluso recitó una invocación discreta de su técnica máxima, debilitando voluntariamente a la bestia en el proceso con tal de ocultarla aún más. «Yo me encargaré de la maldición del puente mientras ustedes eliminan a los otros dos. Parecen ser los más peligrosos. Tengan cuidado con el que parece humano. Por lo que vi, podría unir sus extremidades usando algún tipo de técnica», explicó. Megumi recordó vagamente cómo Choso y Yuji habían usado manipulación de sangre para conectar partes del cuerpo en su vida anterior. Otra consecuencia de alterar el equilibrio, supongo. Cada vez aparecen más de estos últimamente. Parece que los próximos meses van a ser un verdadero dolor de cabeza, pensó mientras observaba a sus compañeros asentir y dirigirse hacia el agujero en la barrera. «Antes de que se vayan, ¿recuerdan mi última lección, verdad?», preguntó Megumi. Ambos se detuvieron, miraron hacia atrás y respondieron al unísono. «La vacilación es derrota». Dicho eso, saltaron a través de la abertura y salieron del dominio. Megumi suspiró con satisfacción. Sabía que esa lección pronto sería crucial. «Me pregunto si debería comprarle algo a Rin cuando regrese de vacaciones, tal vez vino. ¿Una canasta de regalo? ¿O una canasta de regalo con vino?», pensó en voz alta, mientras apuntaba distraídamente con un dedo detrás de él. En la punta de su dedo se formó una pequeña pero brillante esfera azul oscura de pura energía maldita, resultado de su encarnación del tigre funerario, que había refinado su control energético hasta permitirle liberarlo a voluntad. La esfera salió disparada a una velocidad que superaba lo hipersónico, impactando directamente en el centro de la cabeza de la maldición del puente Yasuachi, matándola al instante. El dominio innato se retorció con intención maligna. Toda la energía maldita se concentró en un solo punto antes de desgarrarse, revelando una nueva pero familiar maldición. ¿Otro portador de dedo? Dios, parece que Jeje se quedó sin ideas, comentó Megumi, recordando vagamente al autor del manga original. El portador de dedo lo observó con curiosidad e indignación mientras Megumi simplemente le daba la espalda y sacaba su teléfono. «No me interesas en lo más mínimo. Lidiar contigo sería como intimidar a un bebé», dijo, leyendo mensajes sobre una reunión con un alto cargo del cuartel general de Jujutsu. «Tengo cosas mejores que hacer. Muere». En ese instante, el portador de dedos sintió un dolor indescriptible. Una enorme garra blindada, cubierta de pelaje y sangre, atravesó su cuerpo. Ni siquiera tuvo tiempo de gemir antes de morir. La maldición se desintegró en polvo y el dominio colapsó, revelando un bosque marcado por una batalla brutal. «Buen trabajo, reactivo bestial», dijo Megumi. «Es un honor, señor de las sombras», respondió una voz atronadora, digna de un rey antiguo. La bestia abrió su puño, revelando un único dedo púrpura cubierto de cera. «Gracias, puedes retirarte». Sombras surgieron de la espalda de Megumi, absorbieron el dedo y lo guardaron en su abismo. «Esperaré con ansias tu llamado, señor de las sombras». La bestia fusionada desapareció. Cuando Megumi llegó al campo de batalla, solo alcanzó a ver el final.
Nobara Kujisaki y Yuji Itadori estaban de pie, rodeados por las dos pinturas de la muerte. Sus cuerpos estaban marcados por patrones carmesí ardiendo con energía maldita. Megumi se sentó sobre una roca para observar. Una técnica que gana con un solo impacto. Qué lástima, rió Nobara. Soy una mala combinación para ustedes. Sin dudar, se clavó un clavo y activó. Técnica de la muñeca de paja. Resonancia. El dolor atravesó las almas de Eso y Kechizu. Yuji avanzó pese al dolor, sus puños destrozando huesos. Kechizu. Gritó Eso. Cállate. Respondió Nobara activando otra resonancia. Ambos intercambiaron posiciones sin decir una palabra. Chispas negras cubrieron sus cuerpos. Black Flash. Kechizu fue partido en dos. Yuji, con lágrimas en los ojos, le dio a Eso una muerte rápida y sin dolor. Splad, la batalla terminó. Megumi descendió de la roca, satisfecho. Ambos lograron un Black Flash, bien hecho. Pero Megumi no necesitó añorar esa sensación por mucho tiempo. Porque en menos de 2 meses, durante la noche que sería conocida como el eclipse de Shibuya, él también despertaría. Un despertar verdadero. Un segundo renacimiento.